Muchísimas gracias por estar ustedes acá y ustedes allá en la casa, en esta caja de las maravillas que es siempre una historia. Una caja de las maravillas que literalmente en una pantalla como un teléfono o como una computadora se nos vuelve así, rectangular, como si fuera, es cuestión de abrirla y empezar a imaginar. Pero yo vengo a hablarles de otra caja, una que hace 100 años más o menos aquí en Costa Rica empezó a abrirse. Y empezó a abrirse en un lugar especial, en las salas de cada una de las familias de este país. Era una cosa tan impresionante, tenían aquella caja de las maravillas tenía como una forma como de sandía. ¿Cómo le digo? Como de ventana de iglesia, así como de ojiva. Y era por algo como medio sagrado el asunto, porque hasta las mamás, las abuelas le tejían como un mantelito así y la ponían en el centro de la casa, ahí en la sala. Y algunas hasta le ponían un mantelito arriba como una cobijita en la noche. Esa caja de las maravillas tenía las voces de diferentes partes del mundo. Tenía las historias y dos perillitas que cuando se abrían hacían que un montón de personajes de repente empezaran a hablar. Y los chiquillos fascinados decían, pero ¿cómo es posible que qué pasa gente allá adentro? Algunos hasta se quedaban viendo en la noche en qué momento salían los que vivían en esa caja. Y tal vez aquel caule que pegaba con la pared era como el canopy donde bajaban en la madrugada todos esos personajes que tenían que ser de este tamaño mínimo o menos a comerse la comida del refrigerador o tal vez hasta ir al baño. Pero los chiquillos curiosos nunca pudieron ver en qué momento salían y en qué momento se guardaban todos aquellos personajes y voces que salían de la caja de las maravillas. La gente era como un ritual, mediodía o 6 de la tarde. No solo las noticias, también estaban las primeras series, el Netflix de aquella época. De repente se abría una perilla y salía la voz de El Príncipe Oshima. Todos los misterios pueden ser resueltos por él. Y mi mamá, allá por los años 40, cuando era una chiquita, recuerda uno que por cierto, se perdieron todos los audios, no existen, solo está la introducción. Era un famoso personaje que se llamaba Tamakún, el Vengador Errante. Y poco tiempo después, en 1948, este país se partió en dos. Y las familias empezaron a odiarse, se partió entre los figueristas y los calderonistas. Y era la famosa época de no le compre, no le hable, no le venda. Se fueron a los balazos, saltó el odio. Pero las canciones de Ricardo Mora y especialmente Noche Inolvidable eran como la única bandera común que cuando la gente se enamoraba o se desenamoraba, sin importar si eran calderonistas o figueristas, cantaban en común. Noche inolvidable fue aquella noche. Y es que la radio ciertamente es entretenimiento, pero en esa época, cuando Costa Rica se partió en dos, era un asunto prohibido. La policía entraba, ¿dónde están las máquinas de escribir? ¡Pah! ¿Dónde están los aparatos de radio? La caja de las maravillas era la caja de las preocupaciones, porque la gente del gobierno tenía miedo de que tal vez a través de la radio se escucharan la emisora clandestina de los rebeldes. Entonces había que confiscar aquellos aparatos. De esta misma época es esta historia que les voy a contar también de la vida real. Es una historia de Miriam Durán en San Isidro del General y que se llama El Hueco de la Guerra. Miriam Durán tenía 7 años, poquito después de la guerra. Ella había nacido como en la década del 50 por ahí. Pero todos los recuerdos de sus papás eran como si fuera un alimento para una enorme curiosidad de ella, especialmente porque en el patio de la casa de los Durán estaba el hueco de la guerra. Ella aprovechaba que estuvieran los primos, los vecinos, los más amiguitos. Y cuando llegaban los reunía alrededor de aquel agujero y les decía, chiquillos, este hueco lo hizo una bomba. Venían en un avión y el avión hizo así y tiró.
Y así se hizo este hueco. Matías levantaba la mano, un chiquillo de 5 años, y decía, ¿y por qué tiraron una bomba en San Isidro del General? Miriam era como que se la pusieron picando, ella quería contar. Ah, porque aquí tuvimos una guerra. Y en esa guerra, mamá salió yendo por la montaña. Y papá, papá estaba amenazado de muerte. Papá estaba en lista negra, lo decía como rajando. Y todos los chiquillos así. María del Rosario, la hermana mayor, dijo, Miriam, usted no había nacido. Deje de estar contando lo que no sabe porque usted no había nacido. Uy, qué chiquilla majetona. Y ahí lo va a acusar con mami. Miriam está contando la guerra. Ya, cállese, está bien, no cuento nada. Cuando no esté esta zapa les cuento. ¿Qué dijo? Nada, que vamos a jugar. Vamos a jugar. ¡Vamos a jugar!, dije. Pero todos los huilas estaban con la mirada viendo el hueco. En eso, les decía de nuevo, tráiganse esas hojas de plátano, traigan esas hojas de aguacate, y empezaban a traer hojas secas y rellenar aquel hueco como si fuera un colchón. Agarraban un mecate y se tiraban. ¡Ah, soy una bomba! ¡Pum! ¡Yo también quiero ser bomba! ¡Pum! Y pasaban las horas, salían raspados, con todo el sudor, con la tierra, con todo, pero eran las 5:30, la hora en que las mamás decían, carajillos, es hora de irse a la casa. Y todos muy obedientes se iban, pero le agradecían a Miriam. Miriam, qué dichosa usted, tener una bomba en la casa. Uy, lo que diera yo porque hubiera caído una bomba en la mía. De verdad que hay que tener suerte en la vida. Ay, dichosa usted. Y Miriam, después de lavarse la cara y de ponerle un suéter amarillo todo peludo, se ponía a rezar el rosario con todos sus hermanos, porque aquello a las 6 de la tarde era obligación. Y después agarraba un jarro enlosado, donde había agua dulce o había leche con chocolate y un bizcocho, y ahí era donde Miriam aprovechaba. Papi, ¿por qué no nos cuenta la guerra? Y a veces el tata contaba. Y Miriam era como una esponja. Hasta se le caía el bizcocho así solito. Porque ella quería saber de la guerra. A la mamá no le sacaban pero ni esto de información. Cuando ella escuchaba la palabra guerra, los ojos estaban, ella estaba, pero su corazón y su mirada no. Nunca le escucharon ni un solo relato. Y eso a Miriam la ponía peor de curiosa. Entonces, aprovechaba cuando venía una amiga de los viejos tiempos de la mamá, y como esas eran casas que tenían tablones así en las paredes, pero que no pegaban hasta el techo, entonces Miriam se ponía detrás y escuchaba como retazos, y componía sus recuerdos como aquellas cobijas hechas de retazos de colores. Y los retazos eran palabras que llegaban. Hambre, 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 hambre. Embarazo, embarazo, embarazo. Montaña, montaña, montaña. Y así era como ella tejía la posible historia de la guerra de su mamá. Un día a Miriam se le hizo. No estaba María del Rosario, la hermana mayor. Estaban todos los carajillos y estaba ella. Ahora sí, chiquillos, les voy a contar la guerra. Y los chiquillos ahí en el suelo, cuente, vea, le voy a contar. Este país estaba partido en dos. De este lado estaba el gobierno, los de Teodoro Picado, que eran los mismos que los calderonistas, y de este otro lado estaban los rebeldes de Figueres. Entonces los rebeldes de Figueres, Matías levantó la mano. ¿Quiénes eran los rebeldes de Figueres? Ay, a ver, ¿se acuerda cuando jugamos? Cuando no es zapatito, cochinito, cambia de... Cuando es, los soldados de Figueres tienen mucha puntería, ¿cuántas balas gastan? Cambia de pie. Los soldados, ese es. Bueno, gracias, está bien. Yo voy a seguir. Entonces, los de Figueres agarraron San Isidro, el General, porque aquí había aeropuerto, y se traían armas de Guatemala en un avión. Y los del gobierno dijeron, hay que agarrar ese aeropuerto. Y también venían con aviones. Y aquellos aviones disparaban. Y también tiraban bombas.
como esta. Pero no solo eso, corrían, avanzaban, se metían en las torres y desde ahí disparaban. Por supuesto que los de Figueres les contestaban porque hacían unos huecos que se llamaban trincheras y desde ahí disparaban. Pum, 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 pum. Las balas del gobierno sonaban y las balas de los rebeldes sonaban pum, 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 pum. Y ponía a los chiquillos a hacer. Hacía, a ver, hagan como los de Figueres. Pa, 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 pa. Ustedes hagan como los del gobierno. Pum, 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 pum. Haga. Usted. Ven qué fácil que es provocar una guerra. Y aquellos chiquillos era tremendo porque de repente los de Figueres en las trincheras veían venir por allá a los comunistas. Dice mi papá que los comunistas peleaban con los de Calderón en contra de los de Figueres. Yo le pregunté por qué y quiénes eran. Me dijo que ellos querían defender las conquistas. Yo le pregunté si eran unas señoras, pero él me dijo que no, que era que les pagaran bien y que les dieran vacaciones. Venían con machetes porque los del gobierno no les querían dar armas porque les tenían desconfianza. Pero venían mandados por un viejo zapatero de Alajuela que se llamaba Calufa. Y entonces venían y cuando las balas de los de este lado disparaban, los de comunistas hacían con el machete, ¡sin! Y tiraban las balas al suelo y se les venían encima las trincheras y volaba Calufa cuando Miriam, mamá, Miriam, ya vengo chiquillos, ya vengo, espérense. ¿Dónde estaba usted, la mamá? En el jardín, mami. ¿Haciendo qué, chiquilla? ¿Jugando de qué? Contando cuentos, que es lo más inofensivo del mundo. Bueno, tenga, llévele a su papá este café con estas empanaditas, está ya en el taller, pero corra. Claro que corría. Miriam no quería que el cuento quedara medio palo y se fue corriendo por allá. Don Efraín. Hola, mamita. ¿Cómo está la pulpería? Bien. Dígale a su mamá que ya está el kilo de arroz que le anoté en la libreta. Gracias. Don Leopoldo, ¿cómo está? Uy, casi la majo, mamita. Bien. Salúdeme a su familia. Gracias, voy al taller de papi. Papi, aquí están las empanadas y el café. Gracias, mijita. Chao, papi. Espere, mijita, espérese. La quiero mucho. Pero Miriam ya estaba en la casa casi. Aquí, con todos los chiquillos enfrente del hueco de la guerra. Y ella, Calufa. Pero en eso mi papá fue a la guerra porque era un héroe, vio que venían unos aviones tremendos del gobierno con las bombas. Y él dijo, oh no, van a bombardear San Isidro, el general. Tengo que salvarlos. Y mi papá salió y agarró un poco de madera y le encendió fuego. Y del fuego salió un montón de humo oscuro. Era mi papá. Y los aviones veían el humo oscuro y decían, oh no podemos ver San Isidro del general. Así no se puede bombardear un pueblo. Tenemos que devolvernos a San José. Mi papá salvó San Isidro, era un héroe. Matías. ¿Su papá fue a la guerra entonces? Sí. Entonces su papá mató gente. Miriam no se había puesto a pensar en eso. No. Si fue a la guerra mató gente. La gente que va a la guerra mata. Y la maestra de catecismo dice que el que mata se va al infierno. ¿Su papá se va a ir al infierno? A Miriam le entró como una cosa, como una duda, como un conflicto, como una preocupación terrible. No, estaba en aquella tensión que María Gabriela tuvo que saltar y decir, no todo el que va a la guerra mata. Están los que curan. A lo mejor el papá de ella no mató a nadie. Y Matías, qué aburrido, ir a la guerra y no matar. No, pero entienda, bueno, y si mató, ¿qué importa? Mami dice que hay muertos que no pesan. Mami dice que los soldados se ganan el cielo matando, que ellos entre más matan, Dios más los quiere. Dios, patria y familia, sí, eso dice mami. Bueno, los del lado de uno, porque los soldados del otro lado
Bueno, la cosa es que fue un héroe. Y Matías volvió a levantar la mano. Y si es un héroe, ¿dónde están las medallas? A Miriam se le hizo como otro hueco en el hueco que ya tenía en el alma. Ella no había visto medallas en su casa. Y salió al paso. Es que las tiene guardadas porque son de oro y pesan mucho y son muy valiosas y no se pueden perder. Ah, sí, ¿estás segura? Bueno, ya chiquillos, mucha pregunta. Vamos, todos, agarren las hojas de plátano, agarren las de limón, hagan el colchón. Rápido, aquí está el mecate. Y ella misma fue la primera en tirarse. Yo soy Miriam. Y los chiquillos, ¡viva Pepe Figueres! Y los otros, ¡viva Calderón Guardia! Y los otros, ¡viva Calufa! ¡Sin, sin, sin! Se les pasaron las horas, todos con raspones, todos sudados, cuando a las 5:30 le dijeron, gracias, otro día nos vuelve a invitar al hueco. Miriam le costó mucho rezar el rosario, le costó mucho tragarse el agua dulce, le costó más dormir. Era como un abejón en el buche. ¿De verdad su papá se iba a ir al infierno? ¿De verdad que su papá no había sido héroe? No podía. Llegó a la puerta de la casa, a la puerta del cuarto, y se quedó viéndolo ahí dormido. Y se le hizo como un nudo en la garganta pensar que aquel hombrón que ella admiraba tanto un día se iba a ir al infierno. Quiso tatica Dios el destino, lo que fuera, que la mamá viniera en ese momento del baño y se encontrara a su chiquita con una cara de susto. ¿Qué le pasó, mamita? Venga. Y la abrazó. Y hay abrazos que son como llaves que abren las cajas, que no solo son maravillas que encantan, sino que duelen. Aquel abrazo fue como que le brotara a aquella chiquilla todo el dolor que tenía. Y la mamá empezó a calmarla y a decirle, mamita, pero espérese, su papá es un hombre bueno, no se va a ir al infierno. Y por primera vez, la mamá abrió su corazón, esa caja de recuerdos que había guardado llave, y le contó palmo a palmo su momento en la montaña huyendo de la guerra, su momento en la montaña teniendo hijos entre las culebras y las ramas, y su momento viendo venir a su papá arriesgando el pellejo para traerles el poquillo de comida que conseguía. ¿Cómo se iba a ir al infierno un tata así? ¿Cómo? Pero mami, entonces ¿por qué él no tiene medallas si usted dice que fue como un héroe? ¡Ja! Medallas. ¿Para qué quiere medallas, mijita? Medallas tienen en la guerra los de un lado y los del otro. Medallas. ¿Para qué? Si es mejor que no haya guerra ni dolor. Medallas. Para que la pongan en una pared en lugar de devolverle al familiar que se fue. Para eso. No, mamita. Ahí está su papá dormido. ¿Para qué quiere usted medallas? Y entonces Miriam se fue y abrazó al tata. Y con el dedito empezó a hacerle un circulito aquí en el corazón. El papá se quedó como sorprendido. Mamita, ¿qué me le pasa? ¿Qué pasó? Nada, papito. Que yo también lo quiero mucho. Hay recuerdos que se van viendo como si la cámara se levantara, porque aquel momento fue un instante de infinito. Por la ventana de la casa de los Durán se escuchaba un perro que ladraba y empezaba a meterse los olores del café recién chorreado de los primeros rayos de la mañana del sol. Aquel día que amanecía en San Isidro del General y que en una de las puertas de las casas era amenizado por una caja de las maravillas que empezaba a brotar desde sus entrañas algo como: donde el dolor desgarre, donde la miseria oprima, donde la maldad se imponga, y está Tamacún, el vengador errante. Y la caja de las maravillas se cierra y se abre cada vez que las perillas quieren soñar con los oídos o escuchar un cuento. Radio Reloj de Costa Rica. 7 minutos 5 segundos.